a meditar en la palabra de nuestro Dios, la necesidad de tener un buen fundamento. Nosotros los creyentes debemos de saber en quién hemos creído, en quién está nuestro fundamento, y nuestro fundamento está en la roca que es Cristo, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando hablaba acerca de muchas enseñanzas de las que los discípulos era necesario que entendieran las razones por qué Él les hablaba de esa forma, era porque quería cimentar en ellos y en nosotros un fundamento que no se moviese, viniese lo que viniese a nuestra vida. Fíjese, amada iglesia, que el hombre no considera que necesita este fundamento, pero cuando el hombre dice conocer a Dios, pero no le pone como la base de su fe, como su fundamento, tiene un grave problema y está en riesgo toda su vida. Y eso es lo que quería advertir el Señor Jesús a sus discípulos, que se diesen cuenta que necesitaban un fundamento firme que no los moviese, como decía la alabanza, ¿verdad? Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar, no me deja nunca. Y en su roca hay que estar firme, ¿verdad? Firme estaré. Y si estamos firmes, fundamentados en la roca, ¿qué decía el coro? Nada ni nada nos hará mover. No sé cuántos sintieron el temblor de ayer. Estaban bien dormidos, ¿no? ¿Se ha dado cuenta, hermano, que en esos momentos cuando hay tempestades como los terremotos, como los desastres naturales, se requiere que toda edificación tenga un buen fundamento? ¿Para qué? Para que no se caiga. Para que si se viene, hermano, lo que venga, usted está confiado que la construcción en la que usted está habitando está firme. ¿Ah? Y eso es lo que el Señor quiere, que su fe se mantenga firme. ¿En quién? En Él. Ahora, hay mucha gente que ignora este fundamento y que a pesar de que oye, ¿verdad? Hoy dice, si Jesús, sin Dios no somos nada, pero no pasa nada, no tiene fundamento. El problema es que como ahorita no viene el huracán, no viene el río con todo, en el momento en el que venga, ahí va a ser probado su fundamento. ¿A qué se refería también el Señor respecto a esto? Se refería también a la vida eterna a la que tenemos acceso los creyentes por medio de Cristo Jesús. Vendrá la muerte, pero la muerte no hará nada en nosotros porque tendremos el fundamento de la vida, que es Cristo Jesús. Y en ese momento vendrá la muerte también para los incrédulos. Vendrá la muerte para muchos que dirán, Señor, Señor, lo dicen aquí. En aquel tiempo, ahí se va a probar cuál era su fundamento. Mas usted y yo, advertidos hemos sido que el fundamento lo debe de ser Cristo Jesús. Cristo Jesús es esa roca en la que debe de estar fundamentada nuestra casa. Cristo Jesús es esa fe en la que tenemos que tener para que cuando vengan las adversidades, incluida la muerte, ese fundamento nos va a mantener firmes. Ese fundamento nos da garantía que vamos a tener vida eterna. ¿Por qué? Vea lo que dice el versículo 46. Estoy en San Lucas, capítulo 6, versículo del 46 en adelante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Hay un problema cuando el hombre reconoce que Dios existe, pero no se somete a su señoría. Eso es lo que quiere decir, porque me llamáis Señor. Señor es aquella persona que tiene el dominio. En este caso se refiere a Dios. ¿Es Dios quien domina el mundo? Y si usted le pregunta a la gente, le dice usted, ¿quién es Dios? Es mi Señor, le dice la gente. La pregunta, ¿a ese Señor se somete esta gente? No. Si en otro tiempo igual nosotros nos sometíamos, pero le llamábamos Señor. Pero no estábamos bajo su señoría, nos habíamos revelado. Entonces el Señor cuestiona a aquellos que dicen que Él existe, que lo proclaman como Señor, pero no hacen lo que Él quiere.
que esa es la diferencia. Aquel que tiene el fundamento correcto no solo reconoce que Dios es su Señor, sino que hace lo que su Señor quiere. De esto dice lo siguiente, versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Hay dos cosas que yo debo de hacer para tener fundamento correcto. Primero, venir al Señor. Amén, hermano. Al venir a Él, oigo su palabra. ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo segundo, hacer lo que esa palabra me demanda. O sea, no solo basta, ¿verdad? Decir o venir, hermano, incluso, porque habla de que muchos oyen, pero no solo basta con venir y oír, necesario es hacer lo que su palabra me demanda. Por eso dice el versículo: todo aquel que viene a mí, al venir a Él, oye su palabra, ¿verdad? Y las hace, quiere decir que las toma por obra, quiere decir que las atesora dentro de su corazón. Quiere decir que no solo dice amén, sino que en el momento en el cual se presenta una circunstancia, la palabra de Dios va a dirigir su vida y usted va a actuar según la palabra de Dios. ¿Esto qué va a hacer, hermano? Esto va a producir en usted el qué? Que usted se convierta verdaderamente en alguien que tiene un fundamento firme. Por eso dice: y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Les voy a decir a quién se parece la palabra semejante, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo de qué tipo de persona es o qué tipo de edificador es. Esta persona que viene a mí, que oye la palabra y la hace. Son tres cosas, perdón. ¿Quién es? Es una persona que si fuese un arquitecto, ¿saben qué está haciendo? Está edificando correctamente. Dice el siguiente versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo primero? Cavó y ahondó. Luego, ¿qué más hace? Y puso el fundamento ¿sobre qué? Sobre la roca. Y cuando vino la inundación, quiere decir el problema, quiere decir la tempestad, quiere decir, hermano, la prueba, e incluso quiere decir la muerte. Hermano, ahí no habla de la muerte, ¿no? Si allá cuando muramos va a ser probada la fe en la que nosotros estábamos fundamentados. Y dice el versículo: y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero ¿qué pasó? Aleluya. La prueba no lo ha de mover, como lo dice el cántico. Pero ¿a quién, hermano? Al que viene a Cristo, oye su voz, ¿y qué más? Y hace lo que la voz de Dios dice. Son las tres cosas fundamentales. ¿Tengo que venir a Cristo? Sí. ¿Tengo que oír su palabra? También. Y lo tercero, hacerlo. Esto me da a mí una garantía. ¿Cuál es la garantía? No habrá nada que me mueva. Y nada es nada. Ni la misma muerte. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo decía: yo sé en quién me creí? ¿Por qué creen que él decía: para mí el morir es ganancia? Él sabía que si venía la muerte, ¿cómo estaba? Preparado. Correcto. ¿En qué estaba el fundamento del apóstol Pablo? En esta roca que estuvo. Le temía la muerte, le temía los problemas. No solamente el apóstol Pablo, sino todos los discípulos, los apóstoles, cuando eran llevados, hermanos, a los tribunos de aquel tiempo, quiere decir a las autoridades, que los enjuiciaban y les echaban preso y les ponían, hermano, penas como el ser castigados, el ser... ¿Por qué cree usted que ellos no negaban la fe en Cristo Jesús? Tenían esta seguridad. Les pregunto yo, ¿la cárcel les amedrentaba? ¿Qué era la cárcel en ese momento? ¿Qué era el vituperio? ¿Qué era, hermano, los latigazos que les daban? Porque los castigaban, hermano. ¿Qué era para ellos? Era el río que había venido, ¿no, hermano? Pero como ellos sabían a quién habían ido y qué palabra habían oído y la habían creído y la ponían por obra, el río ahí estaba, era la cárcel, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos de ello. Negaron ellos la fe.
No, ¿qué decían ellos? Obedeceremos antes de obedecer a Dios, vamos a obedecer a los hombres. No podemos obedecer a los hombres, Dios. Respecto a negar la fe. Antes, si nos van a matar, que nos maten, pero debemos de saber que esto que creemos es cierto y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir predicando, decía. Ese tipo de cristiano no existe hoy, lastimosamente, es poco. No estoy diciendo que no lo existe al 100%, sí lo hay. Debemos de ser unos de ellos nosotros, de los que vienen, oyen la palabra, la creen, pero también la hacen. Y esto, hermano, es la garantía. ¿Va a venir la inundación? Sí, vea lo que sigue, versículo 42, solo lo hemos terminado, ¿verdad? Y cuando vino una inundación, ¿es una tempestad la inundación? El río con ímpetu, o sea, no es aquel. ¿A cuánto nos gustan los paisajes de los ríos? Aquellas aguas mansas son bonitas. A mí me recuerda en la edad quizás como de mi hijo Yair, que ir al río para mí era una alegría. En la tarde, después de estudiar, toca ir al río porque nos tocaba bañarnos. Hermano, no se siente extraño si antes sobre los ríos se bañaba uno, ¿no, hermanos? Pero ver aquel riachuelo bien con aquella agua mansa es bonito, ¿verdad? Pero ¿quién lo quiere ver crecido cuando ha llovido, hermano? Mire, si usted pasa los puentes y ni voltea a ver porque da cosa, ¿o no, hermano? Es feo. Y va como la palabra ímpetu quiere decir, viene de la palabra poder. O sea, va como que tiene el imperio, ¿verdad? El poder, va con fuerza. ¿Quién quiere, hermano? Si usted corre antes de que el río lo quiera alcanzar, ¿o no, hermano? ¿Y qué dice el versículo? Con ímpetu contra aquella casa. La pregunta, ¿cuál casa, hermano? ¿Cuál casa? La que aquel hombre edificó sobre la roca, pero la palabra casa se refiere correctamente a mí. Somos una casa. Somos la casa de Dios, el templo de Dios. Amén, iglesia. Entonces vendrá el río con ímpetu, dice la palabra de Dios, versículo 48 al final, contra aquella casa, pero, aleluya, no la pudo, aleluya, que la prueba no lo mueva, pero para que la prueba no me mueva, yo debo de estar como firme, fundamentado. Y solo hay tres cosas que me pueden dar ese fundamento: venir a Cristo, oír su palabra y hacer su voluntad, hacer lo que su palabra dice. Esas tres cosas me garantizan la prueba. Yo no sé qué prueba está pasando, ni me la cuente, porque yo estoy pasando otra peor y no le voy a poder ayudar, además de eso, ¿verdad? Yo le voy a ser honesto. ¿Y qué le voy a ayudar yo, hermano, si ya estoy peor que usted? Si hermano dice que no tengo visto, ay, hermano, ya somos dos, mira, no tendrá, vamos a hacer la cabuda, le voy a decir. O de enfermedades, ¿verdad? Usted me puede ver a mí aquí, pero puede ser que estoy más enfermo que usted. Lo único que no me he dado cuenta porque quizás me iba al médico. Entonces, hermano, esas son pruebas, son dificultades. ¿Quién nos puede ayudar? Solamente Dios. Son inevitables que vengan, ¿verdad? Ahora, lo curioso es que en el versículo 49, hermano, también le sucede a aquellos que no tienen fundamento. El enemigo engaña al hombre diciéndole: en la iglesia estás pasándola mal, viejo, salite, aquí te va a ir mejor. Ese es el engaño más grande que el enemigo quiere meterle a alguien, hermanos, porque de venir, va a venir un día la prueba. Lo que pasa es que mientras no viene, ¿verdad? Mire, hermano, si usted construye una casa, que es el ejemplo que va a poner, hermano, en una tierra sin fundamento, hermano, usted la levanta sin hacerle ese fundamento. En la arena, dice en otra escritura, la puede. Mientras el mar no venga, hermano, ahí está la champa, ¿no se ha fijado? Si usted quiere, por favor, váyase a la cita de Mateo, donde va a hablar de eso. San Mateo, por favor, capítulo. En los primeros capítulos está en el capítulo 7. Estamos en la parte de aquel que su fundamento es débil, ¿verdad? Dice el capítulo 7, versículo 26 en adelante.
Esta es la persona, hermano, que no tiene fundamento. Es como aquel constructor, aquel edificador, aquel albañil que hace casas en cualquier lugar. Mientras no tiemble, mientras no llueva, mientras no crezca el río, no tiene problemas. El incrédulo, mientras no vengan pruebas, mientras no vea la muerte, no va a tener problemas. Se va a jactar. Y él cree que está mejor que usted. Y mira, no me pasa nada. El problema es cuando venga. Y le tengo una noticia mala para el incrédulo. Vendrá. Vendrá. Es inevitable. Ahí lo dice la Escritura. ¿Le vino aquel que tenía fundamento o no? Sí. Bueno, también cuando hay tormentas vienen para ellos. Versículo 26. ¿Lo tiene conmigo? 7:26. ¿Lo pueden leer, por favor? Pero cualquiera que me oye estas palabras y vaya. ¿Cuántos oyen palabras de Dios? Todo el mundo, hermano, mire, por las redes, por la radio, por la televisión. Mire, hasta hay unos hermanos que andan en sus carros predicando, ¿verdad? La gente está oyendo, ¿o no? Sí. La gente sabe, hermano, que hay en la radio y radios cristianas que predican la palabra de Dios. La gente sabe que se graban mensajes por medio de las redes sociales. Ustedes no, pero no las oyen, hermano, pero ni las oyen. ¿Cómo no? Si saben que ahí están. El problema es que, ¿por qué cree usted que no las oyen? Que no quieren hacer la voluntad de Dios. Ellos ignoran que un día ha de venir la prueba. ¿Usted cree que los bichos que van a los bailes, hermano, y que andan en su locura, ahorita estamos jóvenes, démosle con todo? ¿Ustedes creen que ellos se ponen a pensar que un día va a venir sobre ellos prueba? E incluso cree usted que se ponen a pensar de la muerte. No. Así decía yo. ¿Quién no va a estar pensando en esas cosas, hermano? Ni en el miedo, ni ¿Qué más? El problema es que van a venir. Y no es que yo sea ave de mal agüero, hermano, le gusta meterle miedo a la gente, ¿verdad? Ahí está escrito, hermano, dice el versículo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la gente ha oído que Dios existe. Así es. ¿O no, hermano? Sí. La gente ha oído que Cristo vino y murió por nosotros los pecadores. Sí. Sí, se les ha invitado. Sí, se les ha dicho que Cristo Jesús les va a librar de la muerte eterna si creen en Él. Claro que sí, pero ¿qué pasa? No. Entonces oyeron la palabra de Dios. Así es. Sí, pero no lo hacen lo que Dios quiere. Y ahí estamos en un problema. Porque dice, le compararé a un hombre insensato. Aquí le pone nombre. Una persona que no tiene sensatez. Insensato, lo he explicado muchas veces. Literalmente quiere decir sin sesos. Tienen cerebro, pero lo tienen hueco. Ahí lo dice, hermano. Sin seso, dice, ¿verdad? Que edificó su casa sobre ¿dónde, hermano? Sobre la arena, ¿verdad? El problema es el 27. Lo que el enemigo le dice a los hermanos a veces, ¿no? La iglesia la pasa mal. Mira a aquel, no a la iglesia. Y la pasa mejor que vos. Tienen 3 casas. ¿Ya? Tiene carros. La familia viera cómo lo quiere. No lo ignoran como a ti. Ese la está pasando mejor. No necesita ir a una iglesia. ¿No crees vos que te conviene esta vida? El problema es que no le ha venido el río. Pero eso no significa que no le va a venir. ¿Qué dice el versículo 27? Y descendió. ¿El qué? Lo mismo, ¿verdad? Lluvia. Y vinieron ríos. Y soplaron vientos, ¿cómo, hermano? ¿Y dieron con qué? Con ímpetu. De la misma forma como le vino al que tenía fundamento, ¿no, hermano? La diferencia. Y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con esta casa? ¿Y cuál fue el resultado? Una ruina. O sea, la pregunta, hermano, ¿usted cree que no les va a venir la muerte? ¿Y qué se les va a probar en ese momento? Su fundamento.
¿qué va a pasar con sus almas? Van a hacerlo, correcto. ¿Por qué? Porque les movió la tempestad. Pero ¿cuál fue el problema, hermano? Su base, su fundamento. Si su fundamento es Cristo, van a venir pruebas. Y todavía vas a la iglesia. Sí, porque estoy fundamentado sobre la roca. ¿O no, hermanos? Amén. Vendrán pruebas, vendrán tempestades, como le vendrán a ellos. Pero si usted ha puesto su fe, su confianza y su fundamento en Cristo Jesús, pues usted es una persona que viene, oye la palabra de Dios y la hace. Esas tres cosas van a hacer que usted no se mueva. Ya decía, ¿verdad? Pero si usted viene y solo la oye, ay no, hermano, ahorita mi tiempo tengo para estar sometido a Dios, ¿verdad? Va a venir el río, hermano. Va a venir la lluvia. Va a venir el soplar el viento. No solo es arrastrada, en ruina dice que queda. ¿Cómo queda la gente, hermano, que se aparta? Habiendo oído la palabra de Dios. En ruina. Ruina, hermano. Pero, hermano, yo lo veo que hoy que ya no van a la iglesia, miren que hasta más jóvenes se ven. Ellos se han pintado. Ustedes están en ruina, hermano. Usted los puede ver, ay, mira que ya estoy mejor, mire, me va mejor. ¿Y cómo? Con este pecadito no. Si Dios ya me perdonó, ¿verdad? En ruinas está, hermano. No se han dado cuenta. Y lo peor es que están oyendo la voz de Dios y no hacen lo que Dios quiere. El problema es cuando venga lo íntimo, que es inevitable, les va a venir o no, hermano. Tiene que pasar. Fíjese que, volviendo al ejemplo de los apóstoles, por favor vaya conmigo a Hechos. Hechos está adelante de los evangelios. Es el libro siguiente después del Evangelio según San Juan. Vean lo que ellos tenían dentro de su corazón. Ellos tenían fundamentada la fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice el capítulo 4 de Hechos. Ellos habían ido al Señor, los discípulos, sí. Habían oído la voz de Dios y estaban haciendo lo que Dios quería. ¿Ah? Vamos a verlo. Los apóstoles, en el capítulo 4, vea lo que dice. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos. Estoy en el capítulo 4 de Hechos. ¿Lo tenemos todos? Vale, leamos entonces. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban haciendo lo que habían oído. Se les había dicho ir por el mundo y ¿qué? ¿Qué están haciendo? Estos no solo fueron y recibieron milagros del Señor, ¿verdad? Estos estaban haciendo la voluntad de Dios. Quiere decir que fueron al Señor Jesús, oyeron su palabra y ¿qué estaban haciendo? Lo que su palabra les decía. Pero eso trae ríos, eso trae tempestades. Aquí les viene una, en el versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya. ¿Por qué nos han llevado? Por predicar. Quiere decir que se los habían llevado por hacer la voluntad de Dios. Pero su fundamento es el que estamos examinando, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguno de nosotros viniera alguien en esta mañana, así como estamos, a saber si seguiríamos siendo cristianos? Quizás algunos, no, sí, yo, hermano, en el momento que usted vino, policía, en ese momento me metí usted porque mucho sol estaba haciendo. Somos capaces de negar al Señor cuando viene la prueba. A estos los hallaron predicando, a estos los hallaron haciendo la palabra de Dios, no, hermano. Pero veamos su fundamento. Sigamos, por favor. Capítulo
4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sabe qué acababan de hacer? Acababan de sanar a un cojo. Y después de haber sanado a un cojo, el apóstol Pedro se puso a disertar de la palabra de Dios, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Bueno, es esa la razón por la que la han llevado presos. Entonces Pedro, versículo 8, ¿qué dice, hermano? Lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de qué. Vaya, ¿por qué interrogan y llevan a la gente a los tribunales? ¿Por beneficios o por cosas malas? Por cosas malas se lleva a la gente a la cárcel, ¿o no? Ahora a ellos se les están interrogando, ¿por qué? Por haber hecho bien. Continúa el versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera esto haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros vais. Hermanos, ¿tenían miedo los apóstoles? ¿Tienen el río enfrente o no? Y les están diciendo: ustedes crucificaron a este del cual nosotros hoy predicamos, y a quien en el nombre de este ha sido sano. ¿Tiene un fundamento o no? ¿Quién era ese fundamento? Era Cristo. Le temían a las autoridades. En este momento, aparentemente, no es que ellos se estén revelando, pero en realidad lo que ellos están defendiendo es el fundamento en el que ellos han creído. Muchos de nosotros en media prueba, hermano, negamos el fundamento y digo: para la iglesia. No, sí, ayer fui, ¿por qué? Me llevaron, iban a dar tamales, ¿verdad? Pupusas. El fundamento, ¿cómo está, hermano? No tiene fundamento. Y los arrastra la corriente. ¿O no, hermano? Y al arrastrar la corriente significaba la ruina, ¿o no? Pero ellos no les importó, hermano. ¿Sabe a qué se estaban arriesgando ellos? A que los metieran más en la cárcel. Mire lo que dice el versículo 11, perdón. Este Jesús, ¿cómo le llaman? En la piedra reprobada. Y la piedra reprobada, ¿qué dice? Por vosotros los edificadores. Para edificar, ¿qué decía ya? Que se necesitaba el ¿qué? Un fundamento, una roca. Este Jesús, que dice lo que está diciendo el apóstol Pedro, dice lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada. ¿Cómo es que entonces una iglesia dice que Pedro es la piedra? ¿Ah? ¿Quién es el que está hablando? En el versículo 8, ¿alguien me dice quién es el que está hablando? Y Pedro dice que él es la piedra. No. ¿A quién le está poniendo nombre de piedra? A Jesús. Entonces, ¿por qué ellos dicen que Pedro es la piedra? Aquí Jesús ya resucitó, ¿o no, hermanos? Y Pedro no está atribuyéndose que él es la piedra. Él dice: si hay una roca, si hay una piedra, esa es Jesús, ¿o no, hermano? Si hay un fundamento, no lo soy yo, dice. Ese fundamento es Cristo Jesús. Lo dice él, ¿no, hermano? Versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza. Quiere decir el fundamento, ¿o no, hermano? 12, perdón. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Cómo dice la Escritura? No hay otro
hombre. ¿Qué más? Bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos. Vaya, ¿y por qué la gente anda enseñando otro nombre? A la Virgen. Ah, ¿de dónde sale eso, hermano? Son mentiras, hermano. Solo tiene- Y no tenga temor. No. Ah, ustedes no me respetan a la Madre de Jesús. Disculpe, quienes mayor respetan el nombre de María es la iglesia evangélica. Hermano, que dice, nosotros no la utilizamos en vano. Porque ella misma dijo, hagan lo que Él, Diga. no lo que yo digo, ¿verdad? La misma dice su palabra. Pero ella les ha dicho que les revela. Yo conozco una persona que dice que la Virgen llama. No es la Virgen. No es la Virgen. La Virgen María sufrió, hermano, por causa de el nombre de Jesús, junto con los apóstoles. No hay un milagro registrado por María en la Biblia, ni tan siquiera uno. ¿O alguien me puede decir un milagro que María hizo en la Biblia? El nacimiento de Jesús no fue concepción de ella, dice la palabra de Dios, que era obra de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, a todo esto, hermano, ellos están dándole una gran cátedra a unos hombres que supuestamente sabían, ¿no, hermano? Pero ¿por qué razón les ha venido esta prueba a ellos? Por predicar y hacer la voluntad de Dios. Continúe, versículo 13, estoy. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Bueno, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Hermano, no pudo el río con ellos, ¿o no, hermano? Pero qué tal si ellos dicen, ay, discúlpenos, ya no vamos a predicar en el nombre de Jesús. Si las pruebas que nos vienen a nosotros no son nada, con comparación a las que le vienen a ellos, le vinieron a ellos. Continúen. Versículo 18. ¿Lo tenemos? Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros. ¿Va? La pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué ve usted en estos hombres, hermano? Un fundamento, ¿no, hermano? Una base. Venga lo que les venga, que estaban dispuestos a la misma muerte. ¿Por qué? Porque ellos sabían en quién habían creído, hermano. Entonces dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 21. Entonces les amenazaron y les soltaron. No hay nada. Pero esta no es la única vez. No es la única vez. Vean lo que dice, para ir terminando. Capítulo 5, versículo 17. A los cristianos nos van a venir ríos. Y hombre, ¿qué estamos viendo contra ellos? ¿O la pasaron? ¡Qué galán, hermano! Si nosotros no salimos a evangelizar, y si sale a evangelizar, ¿a quién de nosotros van a pelear, hermano? Bueno, hace poco un hermanito, ¿verdad? Estuvo siendo latigado, él predicando, pero dando buen testimonio. El hombre látigo le daba, hermano, y el hermano no se puso a pelear. No sé si han visto ese video, ¿verdad? Pegándole al varoncito que daban a su bocina aquí, hermano, esto es real. No sé si aquí en el país o en Guatemala o en Sudamérica, sí. Y sale un hombre, hermano, con un látigo a darle. Hermanos, el Perú es. Sí, y en ningún momento el hermanito se pone, ay, ¿vos quién sos? Y se bajó la voz. No, nosotros, hermanos, tengamos cuidado.
Porque si nosotros tenemos un buen fundamento, Dios nos va a defender. Amén. Vean lo que dice el capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron otra vez. Bueno, hermano, Sí, amén. pero aquí no solamente hicieron eso. Vean lo que dice el versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta. Hermanos, ¿cuánto creemos en Cristo Jesús? Amén. ¿Vino el río otra vez? Sí, amén. ¿Pero se movieron ellos? No. No. ¿Quién se movió? Dios. Amén. ¿Los saca de la cárcel el Señor? No, hermano. ¿Pero por qué el Señor hace eso? Porque les dio firmeza. Amén. ¿Pero qué les había producido esa firmeza? Porque fueron a Él, creyeron en Él, hicieron lo que Él les dijo. Otro poquito más. Capítulo 6. Tenemos tiempo, no se preocupe, vamos a batería. Amén. Estábamos en el capítulo 5, ¿verdad? Vale, capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. Vamos, la pregunta es, esta palabra sobornar, ¿qué le da a entender a usted? Buscar la forma de cómo hacerlo caer, ¿o no, hermano? ¿A quién? A un hombre que estaba lleno de gracia y de poder, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, dice el versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro. Vaya, pero eso no les limitó a ellos, siempre se lo llevaron a la cárcel. Pero vea el río y el ímpetu que vino contra este Esteban. Aquí hemos visto su arresto. Capítulo 7, por favor. ¿Lo tenemos? Amén. Vale, por favor busque el versículo 55. Todo el capítulo 7 es un mensaje, es el mensaje evangelístico más grande de la Biblia, en donde Esteban, el que ha sido tomado preso, les enseña el camino de Jesús desde el Génesis. Desde ahí empieza hasta llevarlos a Jesús. Él está haciendo esa predicación y vea lo que sucede, el versículo 55. ¿Lo tenemos? Amén. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué dice, hermanos? Aquí ya no lo metieron a la cárcel, ¿va? ¿Ha venido un huracán contra Esteban? Sí. ¿O no? Amén. Pero su fundamento fue movido. No, ¿verdad? ¿Se burlaron de él? Sí. Lea conmigo el versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué dice? Le apedrearon
y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? La pregunta, hermano, le apedrearon, dice, pero no solo lo apedrearon, lo mataron. Pero este hombre, ¿cómo murió? Firme, fundado en la roca que es Cristo. Hemos aprendido un poquito, hermano. Solo hemos visto unos pocos ejemplos. Esteban llegó a Jesús. Pregunta, ¿llegó a Jesús Esteban? ¿Oyó la palabra de Jesús? ¿Hizo la palabra de Jesús? ¿Cuál fue el resultado? Lo mataron. ¿Pero qué pasó con? ¿Dejó de ser creyente? No. Y nosotros como una mosca que nos pasan en el sopa, el almuerzo, nos dimos al culto de la tarde. Ay, no, hermano, si era la última poco de sopa, hermano, ay, no. Y como decía el mensaje de guerra, el estorbo ahí, ¿verdad? Y al culto venimos y nos acordamos de la mosca en el plato, hermano. Si antes que hacíamos con una cuchara la sacábamos, hermano. Usted dirá, hermano, uy, qué sucio. Es cierto, hermano, en la casa donde mi mamá no se desperdiciaba nada. ¿Sí es cierto, hermano? Ay, hermano, qué sucio es. Mire, si por fe se ora y... Bueno, no digamos una mosca, un perro, hermano, en la sopa. Un gusano así de eso. Estaba la sopa de res y abajo estaba el cartucho solo. Ya muerto. Una oruga. Hermano, mire, le voy a contar. Mi mamá le regalaba, yo les he contado, ¿verdad? El frijol picado. ¿Y sabe qué hacía la viejita? Pues vamos a hacer, no lo nada. Pero ahora. Ay, hermano, va a creer, mire lo que me dan, hermano, lo que no sirve. Perdemos hasta la salvación. Así es. Este hombre lo apedrearon y su fundamento no se movió, ¿no, hermano? Lejos de eso que dice en el versículo 59. Y apedreaban, no le aplaudían a los pastores de hoy, gloria a Dios, los hermanos le aplauden, hermano. A estos no, a estos piedras les tiraban. Los apóstoles de hoy quieren hoy que se les traiga a las ciudades, se hospedan en los mejores hoteles, hermano. Y ellos piden requisitos, ¿verdad? Que el hotel sea así, 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 la limusina donde me van a llevar hacia la iglesia o hacia el evento. ¿Qué galán que a estos así les hubiese tocado, hermano? Que dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él, ¿qué dice, hermano? ¿Qué hacía, hermano? Invocaba el fundamento en el que él había creído. ¿O no, hermano? Vino el río. Que no era el río solamente las pruebas de aquí. Invocaba el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué decía? Vaya, el fundamento de él se perdió. No, hermano. Pero no solamente él, y así hay muchos. Y tiempo nos restaría, como dice el estudio bíblico de Hebreo, ¿verdad? De hablar de todos, hermanos. ¿A qué quiere la palabra de Dios llevarnos? A que el fundamento es la base donde nosotros estamos fundamentados. Van a venir pruebas, hermano. Pero si nuestro fundamento es Cristo, nada nos va a mover, ni la misma muerte. Termino con eso. Romanos capítulo 8. Versículo 31. ¿Lo tenemos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, el fundamento del apóstol Pablo, ¿quién era? El mismo Señor Jesucristo, ¿no, hermano? Si Jesús decía, si Dios es por nosotros, ¿quién? Pero esa palabra ¿quién? Tiene nombre. ¿Y qué es? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A Jesús, ¿cómo lo está poniendo el apóstol Pablo? Como el todo del todo para él, ¿o no, hermano? ¿Quién me va a condenar? Si Cristo es el que puede condenar, digo, él es el que murió por mí, entonces ¿quién me va a condenar? No sé si están entendiendo lo que estaba diciendo el apóstol. Cuando el creyente entiende quién es su fundamento, en dónde está basada su fe, entiende que Jesús lo tiene todo, hermano. Después dice lo siguiente, versículo 34, ¿verdad? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? El que intercede, el que también intercede. ¿Para quién intercede por usted? El pastor Luis. No, hombre, si ese necesita un intercesor también. Ah, no, el pastor Saúl, hermano, ese sí, porque también necesita un intercesor. Ah, pues el apóstol de tal ciudad, nosotros estábamos bajo la cobertura legal de una ciudad en Estados Unidos. No, ese necesita también un intercesor, ¿o no? Amén. Necesita un fundamento. Ese fundamento es Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Ahora, si usted tiene seguro el fundamento, termina la siguiente pregunta, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarlo del amor de Cristo si usted está fundamentado en él? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, ¿qué somos, hermano? ¿Antes de qué? Antes de que venga la tribulación. ¿Qué más, hermano? Que venga la angustia, correcto. ¿Qué más? Que venga la persecución, a la desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos hace Cristo? Más que vencedores, ¿verdad? Pero que ha de venir, va a venir. Por eso las está poniendo. Respecto a todo eso, ya después dice en el 39. Por lo cual estoy seguro. Esa palabra es seguridad o no, hermano. Por lo cual estoy seguro. ¿Cuántos estamos seguros aquí? Amén. ¿De qué? Bueno, lo que dice el siguiente versículo, 38, gracias. Por lo cual estoy seguro que, ¿cómo? ¿Ni qué? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Va. Ni la muerte, decía allí, ¿verdad, hermano? Pero eso es para alguien que tiene que un buen fundamento. ¿Cuál es el fundamento del cristiano? No es el nombre de la iglesia. Nunca ni ande exaltando el nombre de la iglesia, ni se le ocurra, hermano. El grande es Cristo Jesús. Su fundamento es Cristo Jesús. Pero para que eso suceda, usted debe de venir a Él, oír su voz y hacer. Porque estos hombres sí lo hacían. Oyeron la voz de Dios. Primero fueron a Él, ¿no, hermanos? Segundo, oyeron su voz. Tercero, cumplieron su voluntad. Cuando ellos hacían su voluntad, tenían seguridad. ¿Quién nos va a separar de la muerte? Ni la muerte, vos dirías. ¿O no, hermanos? Pero los creyentes de hoy necesitamos tener este mismo fundamento. ¿Hemos aprendido algo esta mañana? Amén. Nuestra base, nuestro fundamento es Cristo Jesús. Amén. Si Él es nuestro fundamento, nadie nos va a mover. Ese era el fundamento de estos creyentes. Cristo Jesús. Amén. Amén. Dejémoslo hasta aquí, vamos a